Por eso ya estamos en contacto con un gran profesional, Marcelo Montes, justamente que es magíster en Relaciones Internacionales, politólogo, profesor universitario en el área política internacional. Un gusto saludarte, Marcelo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Pedro? Un Bien, muy gusto para bien. mí también. Gracias por la invitación. Bueno, un honor para nosotros también tenerte. Hacía mucho tiempo que queríamos charlar un ratito contigo como para conocer un poco cómo estás viendo toda esta movida, este reacomodamiento en este mundo globalizado que está generando un tremendo estrés a nivel internacional, ¿no? Bueno, es complicada la pregunta Sí, porque tiene muchísimas aristas, ¿no? sí, Yo diría que, bueno, estamos en un mundo tremendamente cambiante, muy ajá, diferente al sí, que vimos hace 30 años atrás, mm, con la caída de la Unión Soviética, con la caída del muro de Berlín, con el triunfo aparente de Estados Unidos en términos políticos militares. sí, Hoy todo eso cruje. mm, Yo diría que el orden internacional, donde se suponía que Estados Unidos iba a dominar o iba a hegemonizar y demás, realmente hoy ya prácticamente nadie cree en eso. ajá, Y claramente hay ciertos desafíos por parte de China, por parte de Rusia, que hoy pone o planta taco en su área de influencia respecto a Ucrania. Turquía misma, que desafía dentro de la OTAN la entrada de Suecia y Finlandia. Lo que pasa también con Este es países un mundo como, radicalmente diferente al del sí, 92. países Creo como que en India Argentina, también que está buena eran, la pregunta, sí, mucha gente no se ha enterado. claro. Países como India también, ¿no? Y otros de la Sí, región sí, que realmente están teniendo una actitud realmente bastante firmes, ¿no? Con decisiones que están tomando que están produciendo un reacomodamiento de la economía global de alguna manera, ¿no? sí, sin abandonar la lógica de la globalización, por Sí. supuesto. Ujú. Algunos autores hablan de desglobalización, pero yo Claro. creo que Ujú. es bastante arriesgado hablar en esos términos, ¿no? Sí. Creo que en todo caso estos países defienden sus intereses nacionales Ajá. de manera muy clara, acorde a su historia, acorde a las coaliciones que las gobiernan, acorde a la mayoría de sus poblaciones, porque la mayoría de sus poblaciones bien pueden consumir lo que se consume en Estados Unidos, en Europa o aquí en América Latina, pero Sí. tienen claras sus identidades. Ajá. Y esto es lo que yo vi particularmente en Turquía cuando estuve en abril, es decir, es un país donde está lleno de banderas turcas, de Ajá. mezquitas, pero Sí. al mismo tiempo el nivel de consumo es muy parecido al que se ve en el resto del mundo. Ajá. Y es totalmente compatible. Ajá. Esto realmente va a generar un reacomodamiento globalizado más en el área justamente latinoamericana que está muy comprometida a su situación socioeconómica, ¿no? Bueno, aquí tenemos un desafío previo que es el orden político. La verdad que no está para nada claro hacia dónde viramos, si hacia la izquierda, hacia la derecha, porque según la realidad de cada país te encontrás con significados distintos, Claro. con evoluciones distintas. Sí. Fíjate lo que ha pasado en Chile hace unos meses, fíjate lo que está pasando en Colombia, lo que puede pasar en Colombia, si es Ujú. que triunfa Fernández, lo que puede pasar en octubre en Brasil, donde aparentemente Lula tendría eh, facilitado su regreso, pero bueno, no está claro tampoco. Ajá. Son tres realidades absolutamente diferentes. Sí. Y en Ujú. México, AMLO también se da el lujo de generar ciertas disyuntivas a la coalición que tiene o a la alianza que tiene con Estados Unidos y Canadá. Sí. Así que bueno, es un continente también bastante convulsionado, ¿no? Un combo realmente bastante complejo, ¿no? Esto que viene pasando, por ejemplo, y que se está difundiendo y preocupando en estas horas con lo que pasa con la aeronave venezolana iraní, donde hay realmente una alta preocupación internacional por el movimiento que tiene el terrorismo internacional y cómo se introduce llamativamente en algunos países de Latinoamérica y también de Europa, como ha pasado en algún momento, genera mayor rispidez entre los gobiernos internacionales?
Sí, sin duda, la cuestión iraní siempre genera debate, ¿no? Ajá. De todos modos, yo no estoy tan seguro que esto sea una novedad, lo del Sí. avión, digo. Ajá. Eh, Creo que los vínculos con Irán, según determinados momentos, según determinados gobiernos, se han dado, incluso en gobiernos que uno podría decir ideológicamente tampoco están muy relacionados con el régimen iraní. Ajá. Yo desideologizaría la cuestión, digamos. O sea, hay una interpretación típica que es la de señalar a Irán como gran instigadora de los atentados que tuvimos aquí en Argentina, Sí. como formando parte del eje con Venezuela y Ajá. demás. Y yo diría bueno, Irán en esos términos tiene tantas razones como para estar, como para no estar Sí. involucrado en la región. Ajá. Sobre todo porque, bueno, estamos muy lejos, este no es un continente musulmán ni nada que se le parezca, y los intereses petroleros, bueno, pueden existir en determinado momento, pero pueden no existir en otro, y Sí. desde el punto de vista ideológico, Irán tampoco tiene ningún atractivo, o sea que, bueno, yo no exageraría Ajá. en los términos en que esa interpretación clásica generalmente trae el tema a colación. Yo Sí. diría que es un descuido más de nuestra seguridad aeroportuaria. Ajá. Qué La llamativa, verdad ¿no? que no sabemos Realmente, qué porque venía en este demuestra. avión ni para qué venían. Sí. Así que, bueno, yo estaría más preocupado por las cuestiones estructurales que tienen que ver con nuestra seguridad Claro. que con Exacto. lo que venía en ese avión. La verdad que Argentina Ajá. tiene muy porosas las fronteras, muy Ujú. porosos los controles y desde hace mucho tiempo. Esto que vos planteas realmente es muy interesante porque generó también una alerta internacional, ¿no? Vos fijate que en Uruguay no pudieron ingresar. ¿Cómo es que en la Argentina, que se supone que es un país que tiene una mejor tecnología, que está más avanzado justamente en la cuestión de control del espacio aéreo, supuestamente haya acontecido una situación de estas características, ¿no? O sea, ahí realmente hay un problema bastante serio, que es lo que vos también acabas de comentar relacionado con el tema del colador, que son las fronteras de Argentina con Paraguay, con Uruguay en algunos aspectos, ahora un poco más controladas, con Bolivia y con Brasil, que realmente es muy preocupante justamente para los organismos internacionales, ¿no? Sí, en todo caso, a mí más me preocupa que Irán observe que nuestro país, más que un destino para actividades terroristas, es un país ideal para otro tipo de operaciones, digo, Exactamente. financieras, de Ahí está. lavado, Claro. bueno, de todo Ajá. tipo, ¿no? Claro. Así que, pero bueno, como es algo bastante oscuro eso, Sí. y la verdad que sí, que llama la atención, sobre todo en un país donde tenemos muchos agentes extranjeros Operando. ubicados o posicionados en lugares de la Estratégicos, élite ¿no? argentina, Sí. Ujú. de los más variados, por Claro. cierto. Sí, sí, tener los servicios de Esto no es inteligencia una de. denuncia. Claro, tenés de Claro, Gran sí, Bretaña, tenés de realmente. Francia, tenés de los Estados Unidos, Seguro, de Israel, seguro. de la Si vos te comunidad fijas en las europea y redes, llama la Pedro, atención, en ¿no? las redes son un buen termómetro. Claro, Encontrás gente muy vinculada en la Argentina sí, a redes de poder sí, que realmente postean para estados extranjeros, ¿no? claro. Lo vimos ahora por el jubileo de la reina, lo vimos Ajá, en Gran Bretaña, lo vimos por hoy, justamente a propósito de los 40 años de la rendición de Puerto Argentino. ujú, Bueno, entonces yo la verdad estaría mucho más preocupado por eso, que los estados extranjeros nos tomen como una cabecera de playa exacto. para sus más variados intereses. Ajá. En estos años, los servicios de inteligencia de la Argentina, la CIDE, la AFI, han fallado evidentemente con lo que es el procesamiento de la información que gira sobre la Argentina y no han hecho un buen trabajo de campo, considerás vos, porque evidentemente el ser tan permeables, ¿no? Teniendo una información de base, en algún momento el Tata Joffre, cuando estuvo a cargo del Servicio de Inteligencia de la Argentina, planteó alguna serie de inquietudes y lo hablamos con él en alguna que otra oportunidad, inclusive hace poco con el lanzamiento de uno de sus últimos libros, ¿no? Esto demuestra que hay una falta, digamos, de concientización de los funcionarios de la Argentina y que el Congreso no ha empezado a marcar pautas específicas para ver cómo se ordena esta situación,
porque está en riesgo justamente la República de alguna manera, ¿no? Ya hemos sufrido varios atentados en la Argentina y esto también, lo del avión, ha generado mucho tipo de sospechas, no solamente en relación al tema del narcotráfico, de la venta y compra de armas, sino también de otras cuestiones que están ahí en danza y que preocupan mucho a los servicios de inteligencias internacionales. Y dicen, ¿cómo Seguro. puede ser de que Mira, un país Pedro, como la Argentina no tome conciencia de esta situación, ¿no? no es un problema burocrático, no es un problema de un organismo como la EXIDE o la AFI, Ajá, no es un problema tampoco de gerentes, de sí. administradores, yo Ujú. creo que es un problema político y de interés nacional. Primero, Ajá. Argentina hace rato que perdió la brújula en materia de sus intereses nacionales, no se sabe ¿Para dónde va, no? hacia dónde vamos, Claro. qué mundo queremos, con quiénes Ajá. nos queremos insertar. Sí. No está claro en la clase política argentina, y esto no es un problema del kirchnerismo solamente, Ujú. es también de la oposición y de los liberales y bueno, de todos los sectores, Ajá. porque los intereses nacionales se definen en términos de consenso de toda la Claro. élite política, ¿no? Llama la No es atención solo... eso, ¿no? Es muy preocupante ese tema, que no haya una coherencia y una continuidad, ¿no? Muchos altos y Claro, bajos claro. y muchas indefiniciones, ¿no? Lo que ha pasado con Y Rusia, también es un así tema es. preocupante lo que ha pasado con China. Eso en algún momento va a haber un pase de factura seguramente, que ahora no lo están viendo, Seguro, pero que bueno, la Argentina, el pueblo, lo va a pagar, porque evidentemente ya hay como un enojo, no solamente del presidente ruso, sino del de China y de otros países que están viendo las desprolijidades que hace la Argentina, tratando de salvarse y de cometiendo muchas desprolijidades. Se ha visto lo que ha pasado ahora en la cumbre, donde el presidente tiene un discurso totalmente enrarecido, ¿no? el país lo paga diariamente. Lo que ocurre es que esto es un intangible, no se ve, ni se Sí. toca, ni se palpa, Ujú. pero lo paga en términos de credibilidad, reputación, de confianza. Nuestra palabra vale cada vez menos en el mundo. Ujú. Entonces, bueno, más allá de la gestualidad, más allá de si lo saludó Biden, si no lo saludó, si Macri hizo la Sí. broma con Putin, el Mm. Mundial del 2018, etcétera, Ajá. etcétera, claramente vos hablas con ellos y te das cuenta que el mundo no nos cree o nos cree muy poco. Y en términos de jerarquía del poder internacional, aquí en Latinoamérica estamos cada vez peor reputados frente Sí. a otros países. Ujú. Ahora, volviendo al tema de la inteligencia, Sí. no es una cuestión solamente de política exterior, este Ajá. tema de cómo nos insertamos en el mundo y demás. Justamente, vos necesitas de una inteligencia que sea el órgano decisivo para vos pensarte a vos mismo en este mundo y cómo ver el mundo y de qué manera te podés insertar en él. Sí. Y anticipar los hechos, porque esto que pasó con Rusia y Ucrania en realidad se viene gestando desde el 2014. Y es un tema muy delicado Eh, que no se ha tomado conciencia, ¿no? A dónde nos puede llevar eso, ¿no? Porque tenés metido claro, una claro, y los serie de países se preparan inversiones, para eso. claro, y hay muchos compromisos y tenés una base militar tecnológica metida dentro de tu propia república, que tampoco mucho no se habla, viste, de esto, ¿no? Se lo deja como en un Bueno, segundo plano, ¿no? Pedro, es que el país está balcanizado. Ja, El país está balcanizado. Yo estoy en el CARI, en el Consejo sí, Argentino de Relaciones Internacionales. ajá, Podría contarte miles de anécdotas sí, de gente que tal vez no sea políticamente correcto lo que voy a decir, pero de ajá, gente que opera para otros intereses. claro, y bueno, sí, Entonces, lo sabemos. cómo podés pretender que gente de inteligencia de las tres Fuerzas Armadas, que gente de ex diplomáticos y demás, profesores, digo, la parte de la inteligencia Ujú. argentina, Estoy esté operando en operando para contra del propio intereses país, foráneos, ¿no? y yo no soy conspiranoide, ¿eh? Yo no soy Sí, sí. conspiranoide, Ujú. aclaro, pero eso es evidente. Está Entonces, ¿cómo faltando, podés pretender que evidentemente está Argentina... faltando, esto que vos decís es gravísimo, lo venimos planteando hace mucho tiempo, inclusive cuando lo hablamos con Manuel Castro, el colega también que hace análisis Lo internacional, conozco, sí. nos viene preocupando hace 20 años, no es de ahora esto que estamos planteando. Lo llamativo es la falta de concientización del pueblo argentino, que no toma nota de estas cosas que pasan en el país, se deja embaucar por los principales medios corporativos que le taladran el cerebro, y esto realmente es muy lamentable y muy patético lo que está pasando con la ciudadanía, ¿no? O sea, estamos viendo cómo han trastocado todo y hay una pérdida de concientización, de patriotismo y de nacionalismo como nunca se ha visto en la historia, ¿no? Es un tema realmente que Eh,
nadie le está dando realmente la importancia que tiene esta cuestión. Es que acá se ha confundido todo, todo se ha confundido. Ajá. Cuando inauguramos el periodo democrático en el 83, Sí. se confundió orden con autoridad, con autoritarismo. Se Ujú. confundió nación con nacionalismo, con patrioterismo. Se Sí. confundió, desmalvinicemos, porque Claro. bueno, toda la guerra de Malvinas fue un fiasco y demás. Va atado al autoritarismo militar. Bueno, se Ajá. confundió todo. Entonces, claro, ¿qué conciencia nacional podés generar en un pueblo donde desde chiquitos se nos forja en la nada misma, en una especie de nihilismo respecto a nuestras banderas, a nuestros Ajá. símbolos patrios, todo? Y lo poco que se ha hecho en estos años, que lo ha hecho el kirchnerismo, Ajá. lo ha partidizado. Claro. Se ha hecho Porque el mal, ¿no? O sea, kirchnerismo te claro. partidizó el bicentenario, el kirchnerismo te Sí. partidizó todo lo que tenga que ver con algunos patriotas Sí. específicamente, Ujú. incluso patriotas mujeres. Fíjate la manipulación que hacen respecto a la moneda, Ajá. a los billetes. Sí. Es decir, Juegan con ese, ¿no? lamentablemente, Juegan y especulan y distorsionan todo, ¿no? Justamente para claro, pero venderle espejitos de color a la gente, ¿no? Qué al hacer terrible que es eso, esto. Ujú. se quedan con el discurso hegemónico, no lo nacionalizan Ajá. y la ponen a la oposición en la vereda de enfrente. Entonces la oposición, Sí. claro, es fácil que la oposición se embandere con Ucrania, Porque no le queda cuando no otra, ¿no? teníamos No nada que tiene otra, ver con claro. Ucrania, ni tampoco estaban en juego las libertades en Ucrania, ni la democracia liberal en Ucrania, pero fue patético ver a los liberales, a la oposición, embanderándose en un congreso con Ucrania. Eso no Ujú. pasa en ningún país del Del mundo, mundo. claro. Lo podés Ajá. aplaudir a Zelensky, como han hecho muchos Sí. parlamentos europeos, Ujú. pero nadie va a salir con la bandera ucraniana. Un diputado español, un diputado austríaco, un diputado alemán no va a salir con la bandera ucraniana, Ujú. y estando a 15.000 kilómetros de distancia. Claro. Y el kirchnerismo, claro, entre comillas, embanderarse con Rusia, claro, ha partidizado esta cuestión, cuando en realidad Argentina, de acuerdo a su interés nacional, tendría que haber estado neutral, Exacto. tendría que haber sido neutral Ujú. respecto a este tema. Y Esto hace, aprovechar las ventajas del comercio que tiene que ver con un mundo en guerra. claro, como que tiramos todo por la borda, ¿no? Hay una descoordinación y una incoherencia que Tremendo, realmente es llamativo, tremendo, Marcelo, ¿no? Ahora, esto a lo cual tremendo. estamos llegando, hemos arribado a una situación de desconfianza, de inmoralidad, producto justamente de la inoperancia de la propia dirigencia y de los funcionarios, empresarios, sindicalistas, como que se complotan todo en contra de la propia República, ¿no? Nos está faltando una mayor participación, una concientización. Hay como una cobardía de los argentinos que han perdido ya la moral y ha sido tan trastocada esta situación que ya a nadie le importa nada. Mira, la actitud de la dirigencia ya la conocemos. Sí, O que es muy sea, perversa, o sea, miren el es muy corto plazo, todos manipuladora, estos ¿no? temas que estamos hablando son de Sí, largo plazo, a nadie le ajá, interesa el largo plazo en ujú, general, a esta clase política y a esta clase empresaria menos. ajá, Entonces, gozan con el corto plazo, tratan de medrar, tratan de alternarse en el poder, porque finalmente, más allá de la grieta esta que es absolutamente artificial, claro, se fabricada, ¿no? A alternan en propósito, negocios y sí, demás. Vos ahí ajá, estás en Buenos Aires, conocés muy bien el tema de los vínculos de negocios que hay entre el kirchnerismo y la tremendo. gente de cambio. Ujú, Eso por un lado. Respecto a la población, y la población mira la tele, ¿viste? Mira ajá, Netflix. O está sea, la embobada, ¿no? población, Está en el boludismo crónico y no toma lamentablemente, conciencia. Mm, lo vimos con el encierro. O sea, fue claro. uno de los países más encerrados del mundo. Ujú, Y la gente lo toleró. Lo toleró, lo aplaudió. Las primeras semanas de la cuarentena fue una tremendo. aprobación total Sí. a ambos lados de la grieta. Ajá. Así que, y bueno, perspectivas de salir de esto, y bueno, ¿qué querés que te diga? Para mí realmente es un milagro que Argentina siga siendo un país primero, un Sí. país, será que estamos muy lejos, Ajá. y bueno, yo no veo lamentablemente alternativas, no veo que Como hay, haya liderazgos morales, claro, ahí como está vos el decís, tema, porque ¿no? primero Faltan hay que tener propuestas reputación concretas. moral para hacer Sí. esto.
Es decir, el que se pare ahí Ujú. tiene que tener reputación moral Sí, y decir, bueno, la verdad que acá se viene una nueva Argentina. claro, ¿A quién le crees? A nadie. claro. Fíjate la opción de Milei cómo se está cayendo a Sí. pedazos, porque es Sí, manejado se por Massa. autodestruyó él mismo, ¿no? O sea, nosotros esto se Pero lo planteamos, claro, inclusive, claro. te digo más, yo lo puedo confirmar porque tengo datos y mensajes intercambiados con él, cuando le hice algún tipo de comentarios como que se enojó. Es muy distinto, yo diría, lamentablemente para mí, porque en su momento cuando lo conocí, cuando hablé hace un par de años atrás, que inclusive charlamos en un centro comercial de Abasto con Javier Milei, le dije, Javier, mirá que necesitamos un cambio en serio. Yo voy a proponer eso, me dijo. Y realmente estamos notando que ha fallado, ¿no? Inclusive con algunos comunicadores sociales ya no quiere hablar, como en el caso de nosotros, se niega a hablar porque sabe que tal vez le vamos a preguntar estas cosas puntuales, por qué se descarriló, ¿no? Por qué se dejó manipular y se dejó llevar para otro lado, ¿no? Esto le ha quitado, nosotros lo anticipamos hace varios meses ya, credibilidad, confianza que en un principio había obtenido, pero que la gente joven no come vidrio. Ya no admite el boludeo gratuito que quieren hacer muchos dirigentes postulándose y hablando de la casta política y después ellos terminan haciendo lo mismo que los que están criticando, ¿no? Eso es lo patético e Tenés, inentendible de la dirigencia argentina, ¿no? tenés tu propia casta, lógico. Por eso. Sí, a ver, Argentina en esta situación está a merced de eso, Ajá, lamentablemente. Está a merced de nuevos mercachifles, digamos, sí, nuevos mercaderes claro. que nos salgan a vender, así Estos como engañadores Cambiemos nos seriales que hemos vendió tenido, claro. claro, así como Cambiemos nos vendió el budismo, ¿viste? Las Sí, olas para arriba y Scioli del otro lado lo mismo. ajá, Bueno, ahora aparece Milei y dice, bueno, la casta, y cuando él tiene su propia casta. claro. Entonces, lamentablemente, Argentina va a tener que hacer un baño, va a tener que darse un baño muy importante. De franqueza, ¿no? De veracidad, Insisto, un baño a franqueza, una claro. especie, yo a Ujú. veces hago la comparación con la glasnost de Gorbachev, no sé si Ajá, te acordás, o sea, sí, todo ujú, ese proceso de transparencia que bueno, después pasó lo que pasó, ya no importa, pero ese momento fue el momento, entre comillas, más liberal de sí, la Unión Soviética, ya ajá, sobre el final, y tal vez toda la historia rusa, anticipó todo lo que después iba a pasar, es claro, decir, fue un momento de mucha autodepuración ajá, con los crímenes, con las mentiras, con todo lo que pasó antes. ujú, Y bueno, hubo gente que se quedó, hubo gente que se fue, sí, y Argentina yo creo que vamos a tener que entrar en ese proceso ajá, tarde o temprano. No sé quién lo va a liderar, esa es ajá, mi duda. No sé claro. quién lo va a liderar. Es que el problema Ojalá que lo es que no lidere dejan, alguien sincero claro, el o problema sincera. justamente es que no lo dejan, ¿no? O sea, las personas o aquellos profesionales que plantean cierto tipo de cuestiones saben ya de antemano que se van a encontrar con la imposibilidad, con la negatividad justamente de esta dirigencia, de esta corporación política, mediática, empresarial y sindical que se complota para estas cosas, ¿no? Es muy Sí, difícil es que hay esto. una máquina de impedir bastante Ahí está el importante en problema. La Argentina. Argentina es una maquinaria Eh, constante de impedir, de mantener Mira, yo, las quintitas y los curros que ya están armados hace décadas, porque siempre se están reciclando los mismos personajes. El propio Milei, vos fijate que lleva a la palestra y quiere de alguna manera hacer un relanzamiento de Domingo Cavallo, un tipo que le ha hecho un tremendo daño a la Argentina. Y nadie dice nada, nadie de los comunicadores sociales hacen un planteo concreto de los desastres que han provocado. no Con, investigan a Kikuchi, nadie investiga a bueno, Kikuchi. fíjate Bueno, que eso además tenemos es un una tema, sociedad ¿no? con muy poca memoria, digamos, Ajá. ¿no? Bueno, Había un programa que se llamaba TBR, pero se sí, ve que el TBR funcionaba solamente para el lado kirchnerista. por eso, ahí está la cosa, ¿no? Yo te La diría desinformación. que esto se puede quebrar, digo, una hipótesis Sí, así, pensando en ajá, voz alta, sí, de la misma manera que se quebró en otros momentos de la historia argentina, es decir, ajá, con alguien de adentro sí, que se anima a romper, pero romper de una manera dramática, al sí, estilo de lo que pasó con Urquiza frente a Rosas, digamos, una claro. cosa así, ¿no? Pero Que haya... no hay un dirigente que tenga esos cojones, hablando de criollo, que Es tenga que huevos para necesitas hacerlo. valentía, Y Pedro. bueno, pero Necesitas se necesita valentía para eso, ¿eh? eso.
Ahí está. Claro, Ahora, ¿vos te necesita pensás que el actual valentía. presidente puede cortar el cordón umbilical con Cristina Fernández de Kirchner? Y Imposible. bueno, pero Macri bueno, puede es que no cortar el cordón solamente, umbilical con ojo, es que el Larreta y con problema no es Patricia solamente Bullrich. Cristina, Difícil. el Eh, problema no es solamente Cristina, ahí está el el problema, tema. bueno, como vos decís, es Patricia Burrich, o sea, Son varios. tenés problemas en los Hay, dos bandos de la grieta, claro, hay un problema y serio tenés de esa. complicidad en los dos bandos de la grieta. Exactamente. Esa puja Entonces, interna que acá, hay es compleja, ¿no? De resolver. claro, bueno, pero a ver, volvamos al caso ruso, o sea, Putin venía del sector de la inteligencia, Sí. Ujú. Pero ¿no? ¿cómo O hacer un sea, borrón y cuenta nueva en la Argentina cuando vos tenés una no, perversidad de continuidad borrón, permanente? borrón y cuenta nueva, yo creo que no lo haces ni con un juicio en Nuremberg, Ajá, pero sí podés dejar a los costados a ciertos muchachos y muchachas ahí está, y decirle, miren, se claro. acabó. Ajá, Váyanse, no sé, les pagamos un viaje sí. a Europa, Pero no nos de queremos estilo más acá. Isabel, ¿viste? Olvídense, ¿no? Quédense allá, no hagan Sí, más daño acá, claro. listo. Es otro país este. Ujú. Y yo estoy seguro que el que hiciera eso, por supuesto Sí, no lo tiene que hacer solo, sola, ajá, ¿no? Yo creo que hay buena gente, ajá, digamos, tenés que buscarlo con lupa, claro, obviamente. Y tenés que lograr que esa gente adquiera la valentía suficiente y la perseverancia necesaria para romper con toda esa inercia. claro. En Porque algún hoy, la verdad, momento, es más fácil, Pedro, sí, ponerte del lado de ellos, es claro, más fácil seguir surfeando la ola, ¿viste? ajá, Acomodarte. Vos fíjate, Scioli. Scioli acepta todo lo que le han dado a lo largo de estos años, cuando podría haber tenido una oportunidad histórica fenomenal. se lo dije en su momento a Schiaretti, Daniel. gobernador de mi Claro, provincia, acá, ajá, es un tipo que acá en Córdoba tiene bastante popularidad. sí. Bueno, no se animan, Claro. ¿viste? Es gente que no se Tuvimos un anima. Y ejemplo del como lado el del de cambio Carlos pasa lo Reutemann mismo. también, ¿no, estimado? Carlos Cuando Reutemann, Carlos sí, que se Reutemann, yo murió. también, Todavía los argentinos nos preguntamos sí. qué ¿Qué fue hubiera lo sido que, el país si hubiera claro, gobernado qué fue Reutemann. lo que pasó también? Nunca se habló Bueno, con claridad, ¿no? Como tampoco se habló con claridad lo que pasó el diálogo que tuvo en su momento Carlos Menem con el coronel Seineldin, que fue con una carpeta y le planteó, ¿no? Que muy pocos saben esto. Lo estoy diciendo porque realmente ya a esta altura del partido uno tiene bastante cansancio de estas cosas que pasan de la inmoralidad y de la perversidad política que ha transcurrido en la Argentina. Cuando justamente Seineldin le llevó la carpeta de lo que había que hacer a Menem, dijo que eso era inviable y lo terminó mandando en cana, ¿no? Que después fue la claro. propia Zulema de Yoma, su mujer que está en vida, que ella lo podría decir, qué fue lo que pasó, ¿no? Hay una Así es. perversidad inmoral, política, económica en la Argentina que trastoca todo lo que es el raciocinio elemental. Y también convengamos que los comunicadores sociales y los periodistas también no han actuado de acuerdo a las circunstancias, no han avalado muchos hechos a través de las corporaciones mediáticas de corruptela generalizada, por los sobres que reciben, por las dádivas de la pauta oficial y todo eso. Pero la Argentina ya no soporta más eso. La Argentina está en una situación terminal donde hay que tomar concientización de que hay que modificar todo el esquema político y social. No es viable ni tiene futuro y están hablando ya del proyecto del 2030. Vos fijate la inmoralidad que tiene la dirigencia política de la Argentina, embaucando, mintiendo y engañando a la sociedad, llevándola a un callejón sin salida, mientras los grupos corporativos internacionales se están apoderando cada día un poco más de un pedacito de la Argentina, ¿no? Bueno, ese es el problema, Tremendo, porque tremendo es en esto. realidad si nosotros estuviéramos en Europa, bueno, ya hubiéramos sido invadidos, conquistados por una Totalmente, potencia, ¿no? Por un país totalmente. vecino. Ajá, Pero aquí estamos sufriendo la peor de los destinos, el peor de los destinos, que es esto de la balcanización, como vos claro, decís. Hay ciertos grupos, ciertos lobbies que operan sí. para cierto interés extranjero y se Ajá. van quedando con determinadas porciones del Exactamente. territorio. Lo O ves en los el sur, estados o fallidos, sea, hay ejemplos puntuales, a ver si la gente despierta. claro. Yo estoy analizando esto con vos porque realmente es muy preocupante y el país está en una situación terminal que no se toma conciencia, nos boludean todos los días con alguna nueva historia. Hoy estamos con el boludeo del avión venezolano-iraní, que termina en Sí, una joda sí, como sí. termina todo en la Argenzuela, ¿no? Pero por Esta Argenlandia supuesto. vergonzosa que lleva a la gente a estar en ese tema momentáneamente, pero no te dicen, mirá que tenemos 450 barcos choreándose
la riqueza agrícola en el sur. Siguen estando hace meses, años. Seguro. Nadie dice nada. Te están choreando la riqueza minera en el país. Nadie dice nada. Esto Así ya es. viene de hace muchos años, no es de ahora, ¿eh? Ya viene de la época del 86, 87 en adelante. Empieza el descalabro de la Argentina. Nadie hizo nada. Ninguno de los gobernantes que tuvo el país intentó resolver estos temas. Ahora tenés también la otra cuestión, la disputa de Vaca Muerta, que está muerta porque realmente hay un montón de intereses creados, hay una camarilla de negociados empresariales que es tremenda, y lo saben la gente del gobierno y lo sabe la oposición, pero nadie pone los huevos arriba de la mesa para ponerle un fin, un Seguro, corte, ¿no? seguro. Entonces, Hoy lo y te escuchaba a hablan uno de de la los agenda del funcionarios estos 2030, de... te hablan de las cumbres, viajan y gastan dinero al No, sí, pedo sí, cuando tenés un sí. 65% de chicos que se cagan de hambre solamente en el conurbano bonaerense. Uno de cada cuatro se va a la cama sin comer. ¿Y a vos te Una parece que es justo vergüenza. eso que En pase un país que produce en el alimentos, supuestamente granero del bueno, mundo, que lo sigue siendo, ¿no? Por eso se siguen seguro, choreando seguro. todo. Ahora, Bueno, es un destino, yo te digo, hay un parangón entre Argentina y Ucrania. La diferencia es que Ucrania está en guerra, y tiene tienen un cojones, son vecino que es patriotas, ¿no? Y poderosísimo, tienen cojones, ha son formado patriotas. parte de Bueno, los imperios toda su historia, sí. bueno, tiene un destino marcado. Ujú, Argentina pende un hilo, claro. tendría el mismo destino que Ucrania, podría ser gobernada por un cómico, Sí, pero bueno, viste, sobrevivimos porque no tenemos ningún vecino poderoso ni nada que se le sí. parezca. Ujú. Pero estamos en una situación muy, Compleja. muy balcanizada, muy, muy Ujú. fragmentada. Y Está, bueno, está deteriorándose también la territorialidad, porque ya te metieron, viste, los mapuches, que ya se apoderaron de un sector, y también hay una falta de respeto, y volvemos a lo mismo, patriotismo, ¿dónde quedó el patriotismo? ¿Viste? mira, No, no Pedro, existe, yo ¿no? antes de la cuarentena me hice un Sí, viaje hasta el sur en ajá, auto. sí, Yo te puedo garantizar que el país está en el sur igual que hace 40 años atrás, es decir, la sí, infraestructura y lo mismo si te vas al norte. sí. Yo recorrí el país en Sí, sí, un auto, abandono todo total, el un país. atraso, Hace 40 años este país está parado está en materia de paralizado, sí. infraestructura. Vos vas a otros países Ujú. y te das cuenta, no hay que irse a Europa No, no, no. para decir lo que Cruzás, estoy cruzás el otro diciendo. lado del charco nada más, ¿eh? Cruza a Perú, Sí. cruza a Brasil, Uruguay, cruza a Brasil. Chile. Mm. Todos han hecho obras de infraestructura. Ajá. A todos les ha entrado el boom de las commodities y demás. Bueno, habrán tenido algunos más corrupción que otros, menos Sí, sí, corrupción. Habrán tenido pero gobierno de izquierda, habrán se ve tenido la gobierno de inversión, derecha, se ve la pero las inversión. inversiones se ven. Claro. Acá Las no inversiones están. se ven. Acá se la llevaron afuera los Y muchachos, parten ¿no? de uno, dos, tres, cuatro escalones más bajo que Argentina, porque Sí. ninguno de ellos ha llegado a tener la clase media que tuvo Argentina, ninguna ha tenido la educación pública que ha tenido la Argentina, etcétera, etcétera, etcétera. Es una vergüenza lo de Argentina. Ahora, esto que Es una venimos vergüenza. planteando, estimado, y que lo venimos hablando muchos comunicadores sociales y nunca nos dieron pelota, te acusan, viste, que sos derechista, que sos de la izquierda, que sos antipatriota, pero cuando vos le decís las verdades, también, primero que no les gusta, y segundo que miran para otro costado, pero también la problemática gravísima que tenemos es la falta de concientización de los ciudadanos. No hay educación, hay una inmoralidad, hay una vagancia generalizada, acomodaticios al por mayor, que han generado la situación que tenemos, ¿no? Eh, ¿Cómo Sí, ves para...? haciendo autocrítica, Mm, el mundo intelectual también es cómplice, por supuesto. claramente. Yo pertenezco al ámbito de las universidades y te Ajá, puedo garantizar que todas esas actitudes que vos describís, ajá. acomodaticias, cómplices, Ensobradores, a más eh, no poder, los ensobrados de un lado y de claro, otro. claro, Ajá, oportunista, tratando de claro, aprovechar cada subsidio, cada beca, ¿viste? sí, Para irte al exterior, para ajá, no sé qué, Pero claro, claro, después el Estado, que es el que pone la plata, mm, no sabe para qué vos fuiste al exterior. claro, Yo, en mi caso, estoy especializado en Rusia. ¿Vos ajá. te crees que el Estado argentino sabe que yo estoy especializado en No tienen la Rusia? menor Me pagó idea, todos los estudios. claro. Y Me tampoco te pagó todos los convocan estudios. porque vos podrías O sea, orientar y haber no, hecho un jamás, trabajo de campo y decir, jamás, bueno, muchachos, jamás. ya que... Fue Claro, Macri a conocer Moscú, fue sí, Cristina. ¿Vos te crees que me llamaron? claro, para nada. Entonces, viste, realmente Es es un estado lamentable. bobo, o Es un sea, estado es un inservible, país que está inutilizado. totalmente Ajá. desgobernado, Solamente estos muchachos llegan, lamentablemente.
llegan para hacerse de la caja, chorearse todo como lo vienen haciendo hace décadas, y ahora ni te cuento el desbarajuste que hay en un montón de áreas y nadie dice nada. Están todos calladitos mientras el país cada vez va a un pozo más profundo, ¿no? Y te Mira, hablan... si derramaran en términos de una mayor riqueza del país y no tendríamos estos problemas con los niños que no se van a comer Lógico. a la noche y demás, o la desnutrición que escuchaba recién allá en el norte, bueno, podríamos tolerar esa clase política. Pero la verdad, esta clase política merece, ya sabés lo que merece. Sí, No, una, no lo voy a una decir patada en porque el trasero. no vamos a comer los dos un juicio, Hay que decirlo, merecen una patada en el trasero porque pero no sirve para vergüenza. nada, no sirve para nada. Es Evidentemente una vergüenza. es lamentable la situación, pero bueno, esperemos que el pueblo, la sociedad vaya tomando conciencia de esto, ¿no? Ya nosotros Es lo que tenemos lamentablemente que hacer. no podemos Hay que hablar estos revertir. temas, Claro, hay que hablar plantearlo, estos ¿no? temas, hay que enojarse Y sí. y hay que decirlo en la cara. Claro, estamos muy enojados realmente. Uno está muy molesto por esta situación, por esta hipocresía constante y permanente que ejercen, ¿no? Y Después al cuando mismo los llamás no tiempo hay quieren hablar, solución, ¿viste? hay solución. Por supuesto que hay Ocurre que, solución. bueno, es una solución ardua, no es algo, No es fácil, no es no es fácil. realismo mágico, Claro. ni No es hacer discusión magia contra la como vienen pregonando hace tiempo, es trabajar en serio casta. para fortalecer la economía de la República y sacarla a flote, que es lo que vemos que no están haciendo. Marcelo, te Así agradezco es. la gentileza y en otro momento ampliamos No, este y por otros favor. temas. Muy gentil, ¿eh? Y Gracias, Pedro. a tratar de difundir y educar a los compatriotas allí en tus pagos como para que vayan tomando conciencia. En algún momento tal vez esto se pueda revertir. Tenemos que apostar a eso porque es lo que está Así necesitando la es. República, ¿no? Tal vez del interior venga la Esperemos que posibilidad así sea, de esperemos. revertir En algún momento surgió el cordobazo, ¿no? Surgieron otras movidas que de alguna manera empezaron a hacerle tomar conciencia al pueblo argentino. Es lo que está faltando, creo, ¿no? Concientizar a la población para que se dé cuenta que este no es el rumbo. Estamos transitando por un camino perverso hace añares en la Argentina que nos ha destruido, que no ha sido Así es. nada positivo para los ciudadanos. Te mando un Así gran es. abrazo. Gracias. Gracias, un abrazo. Marcelo Montes, politólogo, profesor de la Universidad Nacional de Villa María en Córdoba, un hombre que realmente ustedes lo escucharon. ¿Qué más puedo decir? Galáctica, lo que vos esperabas para acompañar tu vida.